Chang'e y el elixir de la inmortalidad. En nuestro último viaje, el arquero Yi derribó 9 de los 10 soles que estaban abrasando el mundo y salvó a la humanidad entera. Y el cielo se lo pagó de la peor manera posible. Aquellos soles eran los hijos de un dios, y ese dios le arrancó la inmortalidad y lo desterró a la tierra. Con él cayó la mujer que lo amaba. Se llamaba Chang'e. Y ahí es justo donde lo dejamos. Los dos abriendo los ojos en el suelo, convertidos en simples mortales, bajo aquel único sol que Yi no había llegado a derribar. Yi con el tiempo se fue haciendo la idea. Aprendió a vivir como un hombre más, a cansarse, a dormir, a saber que un día aquello se acabaría. Pero Chang'e no. Porque Chang'e no cayó del cielo por nada que ella hubiera hecho. No tensó ninguna flecha, no mató a nadie, nadie la consultó. Cayó porque su marido disparó 9 veces y a ella le quitaron exactamente lo mismo que a él. Se pasaba las horas buscándose en el reflejo del agua la primera arruga, el primer pelo blanco, la primera señal de que aquel cuerpo suyo, que había sido eterno, había empezado a apagarse. Y cada vez que levantaba la vista y lo veía a él, sereno, conformado, aceptando una muerte que ella no había pedido, algo se le retorcía por dentro. No era solo miedo a morir, era rencor. Un rencor callado que fue creciendo año tras año. Yi nunca llegó a verlo. Vio su miedo, eso sí, y no fue capaz de soportarlo. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Si el cielo les había arrancado la eternidad, él iría a buscarla a otra parte. Se marchó al oeste, muy al oeste, más allá de los desiertos, más allá de los ríos helados, hasta las montañas Kunlun, el techo del mundo. Porque allí vivía la única capaz de ayudarlo, Shi Guangmu, la reina madre de Occidente, la guardiana de la inmortalidad. Pero llegar hasta ella no era cuestión de caminar mucho. El Kunlun no es una montaña cualquiera. Los textos más antiguos lo describen como un lugar blindado, rodeado de barreras puestas ahí precisamente para que ningún mortal pudiera profanarlo. La primera era un río. Lo llamaban el río débil, y sus aguas eran tan ligeras, tan poco densas, que en ellas no flotaba absolutamente nada, ni una barca, ni un tronco, ni siquiera una pluma. Cualquiera que intentara cruzarlo se hundía hasta el fondo como una piedra. Detrás del río se alzaba la segunda, una montaña de fuego que ardía sin apagarse nunca y que consumía en el aire todo lo que se le acercaba antes siquiera de rozarla. Y si alguien lograba superar las dos, todavía le quedaba la tercera. Porque las 9 puertas del Kunlun las vigila una criatura llamada Kaimin, un ser enorme, con cuerpo de tigre y 9 cabezas, y cada una de esas 9 cabezas tiene rostro humano. 9 caras mirando en 9 direcciones que no duermen jamás. Ningún hombre podía pasar de ahí, ninguno. Pero Yi no era del todo un hombre. Le habían quitado la eternidad, cierto, pero no le habían podido quitar lo que había sido. Dentro de aquel cuerpo que ya envejecía, seguía latiendo, apagándose muy despacio, la fuerza de un dios. Y todavía le quedaba la suficiente. Cruzó el río débil de un salto que ningún mortal habría podido dar. Atravesó la montaña de fuego con la piel abrasada, pero sin caer. Y cuando llegó por fin ante las 9 puertas, las 9 cabezas del Kaimin se volvieron a la vez para mirarlo. Yi no echó mano del arco, se quedó quieto. Y la bestia, que llevaba una eternidad distinguiendo a los dioses que podían entrar de los mortales a los que había que devorar, se encontró delante con algo que no había visto nunca. Un dios caído que ya no lo era del todo y que no venía a robar nada. Las puertas se abrieron y al otro lado, esperándolo, estaba ella.
No se parecía en nada a la diosa serena y elegante de las pinturas posteriores. La Xiwang-mu de los textos antiguos tenía dientes de tigre y cola de leopardo, el pelo enmarañado y salvaje, y era la señora de las plagas y de los castigos que el cielo mandaba a los hombres. Pero era también la guardiana del único remedio que existía contra la muerte. Y algún día tendremos que dedicarle un viaje entero solo a ella. Yi le pidió lo imposible, y ella, quizá porque tenía delante al hombre que había salvado el mundo, se lo concedió. Le entregó el elixir de la no muerte, pero con una advertencia. Había una sola dosis, y funcionaba de dos maneras muy distintas. Si la bebían los dos, repartida a partes iguales, ninguno de ellos moriría de viejo. Seguirían siendo mortales, sí, pero con siglos enteros por delante, juntos. Pero si una sola persona se la bebía entera, esa persona se volvería inmortal de golpe y ascendería. Dejaría la tierra para siempre. Yi volvió a casa con el frasco escondido bajo la ropa, y no se lo bebió, ni le propuso a Chang'e beberlo aquella misma noche. Quiso hacerlo bien. Eligió una fecha propicia, unas semanas más adelante, para preparar un banquete, poner la mesa como se pone en las grandes ocasiones y brindar los dos juntos por los siglos que tenían por delante. Él no quería la eternidad, solo quería envejecer despacio, muchísimo tiempo, al lado de ella. Así que escondió el elixir en un rincón de la casa y le contó lo que era. Ahí, quizá, estuvo su error, porque a partir de ese momento Chang'e supo dos cosas. Supo dónde estaba el frasco y supo exactamente lo que pasaba si se lo bebía entero. Faltaban aún unos días para el banquete cuando Yi cogió su arco una mañana y se marchó de caza. Cuentan algunos que aquello no fue casualidad, que fue su propio discípulo quien se encargó de entretenerlo bien lejos de casa. Chang'e se quedó sola. Estuvo mucho rato sentada delante de aquel escondite, pensando. Sacó el frasco de su escondite y se lo bebió entero. Al principio no ocurrió nada, y de pronto empezó a sentirse ligera, tan ligera que los pies dejaron de tocarle el suelo. Intentó agarrarse a los muebles, al marco de la puerta, a cualquier cosa que pudiera sujetarla al mundo, pero ya no había nada capaz de sujetarla. Salió flotando al patio, y del patio al cielo abierto. Chang'e podía haber seguido subiendo. Ese era el destino del elixir, el cielo, la corte de los dioses. Pero se detuvo a medio camino, porque allí arriba la esperaban exactamente los mismos dioses a los que acababa de robar. Habría llegado ante ellos como una ladrona, y no se atrevió. Así que buscó con la mirada el refugio más cercano que encontró, el único sitio vacío donde nadie iba a juzgarla: la luna. La luna era un palacio inmenso y desierto, de un frío que cortaba la respiración. Los chinos lo llaman el Palacio del Vasto Frío. Y estaba vacío. Bueno, del todo vacío, no. Había un conejo blanco, un conejo de jade, que machacaba hierbas en un mortero sin levantar jamás la vista. Y había un hombre, Wu Gang, condenado a talar un árbol de canela que se regeneraba con cada hachazo, talando por toda la eternidad un árbol que no iba a caer nunca. Ninguno de los dos era compañía. Chang'e había cambiado la muerte por la eternidad, y la eternidad resultó estar completamente vacía. Abajo, Yi volvió a casa. Encontró la puerta abierta, la casa en silencio y el escondite vacío. Y entonces salió al patio y levantó la cabeza. La luna estaba aquella noche más grande y más brillante que ninguna otra. Y en ella, recortada contra la luz, le pareció distinguir una sombra que no había estado nunca allí. Gritó su nombre. La luna no le respondió.
Desde esa noche, cada luna llena, Yi sacaba una mesa al patio y colocaba encima los dulces y las frutas que a ella le gustaban, por si podía verlos desde allí arriba, por si le llegaba el olor. Y los vecinos, al enterarse, empezaron a hacer lo mismo. Sacaban ofrendas a la luna llena y pedían por los suyos, por los que estaban lejos, por los que no podían volver. De ahí viene la fiesta del medio otoño, que todavía hoy, cada año, llena China de pasteles de luna y de familias enteras mirando al cielo. Aunque las versiones más antiguas, las más crueles, cuentan que aquella sombra de la luna no era la de una mujer hermosa. Su castigo no había terminado al llegar allí. Su cuerpo empezó a encogerse y a deformarse, hasta dejarla convertida en un sapo, agazapado para siempre en el frío. Y ahora sal una noche despejada y mira la luna llena. ¿Ves esas manchas oscuras que le cruzan la cara? ¿Esas sombras que se distinguen a simple vista? Para los chinos de entonces, eso no eran cráteres ni sombras. Eso era ella. Visible desde cualquier patio de China, recordándole a todo el que levantara la vista lo que le ocurre a quien roba la eternidad. Con los siglos, la gente fue puliendo esa imagen, suavizándola, hasta convertirla en la diosa hermosa y melancólica que hoy todo el mundo conoce. Pero el mito original era mucho más duro que eso. La historia de Yi, mientras tanto, tampoco terminó en paz, ni mucho menos. Aquel hombre no volvió a ser el mismo. La pena se le fue agriando por dentro hasta convertirse en otra cosa. Se volvió sombrío, desconfiado, injusto. Y quien más lo pagó fue el único que seguía siempre a su lado, su discípulo. Se llamaba Feng Meng. Yi le había enseñado todo lo que sabía, hasta el último secreto del arco. La envidia la llevaba dentro desde hacía años. Sabía que, mientras su maestro siguiera vivo, él jamás sería el mejor arquero del mundo. Y a aquella envidia vieja se le fue sumando el rencor de tragar desprecios un día tras otro. Una tarde, aprovechando que Yi estaba desarmado y de espaldas, lo mató a golpes con un garrote de madera de melocotonero. Así acabó el hombre que había salvado al mundo entero, sin inmortalidad, sin gloria y sin la mujer a la que amaba. Asesinado por alguien a quien él mismo le había enseñado a tensar un arco. Dicen que lo encontraron en el patio, con la mesa de las ofrendas puesta y la cara vuelta hacia arriba, mirando la luna. Yi se pasó los últimos años de su vida persiguiendo algo que ya no podía alcanzar, mirando cada noche un lugar al que jamás iba a llegar. Y no fue el único, porque en aquellos mismos tiempos remotos hubo alguien que se propuso algo todavía más imposible. Un gigante que un día levantó la vista, miró al sol y decidió que iba a alcanzarlo. Pero esa es nuestra próxima historia. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para no perdértela. Nos vemos en el siguiente mito.